El día que salí del quirófano después de donarle mi riñón a Elena, sentí que finalmente le había devuelto al mundo un poco de la bondad que ella siempre me dio. Ella era mi mejor amiga, mi hermana por elección, desde que teníamos 5 años. Mientras me recuperaba del dolor punzante en mi costado, ella sostenía mi mano y lloraba, jurándome que nunca olvidaría mi sacrificio. «Eres mi ángel, Sofía», me decía entre sollozos. Mi prometido, Diego, estaba al otro lado de la cama, mirándonos con una intensidad que en ese momento interpreté como puro orgullo y amor. Diego y yo llevábamos 3 años juntos. Estábamos planeando nuestra boda para el próximo verano, una ceremonia pequeña en la playa, tal como siempre soñamos. Él fue quien me sostuvo cuando Elena cayó enferma. Él fue quien me llevó a las pruebas de compatibilidad y quien me dio el valor para entrar a cirugía cuando el miedo me paralizaba. Me sentía la mujer más afortunada del mundo por tener a un hombre tan noble y a una amiga tan leal a mi lado. Pero la recuperación fue extraña. Apenas recibí el alta, Diego empezó a mostrarse distante. Decía que el estrés de mi operación lo había agotado, que necesitaba espacio para procesar el miedo de casi haberme perdido. Al mismo tiempo, Elena dejó de responder mis llamadas con la misma frecuencia. Pensé que ambos estaban simplemente cansados, o quizás yo estaba siendo demasiado sensible por los medicamentos. 6 meses después, el dolor de la cirugía ya era solo una cicatriz rosada en mi piel. Estaba lista para retomar los planes de la boda, pero Diego me citó en un café y sin mirarme a los ojos me dijo que se había perdido a sí mismo y que no podía seguir conmigo. Se fue sin darme más explicaciones, dejándome rota en una mesa vacía. Pasé semanas llorando, buscando consuelo en Elena, pero ella nunca estaba disponible. Hasta que ayer, un sobre elegante de color crema llegó a mi buzón. Al abrirlo, mis pulmones se cerraron. Era una invitación de boda. Diego y Elena se casaban en un mes, pero eso no fue lo peor. En el reverso de la tarjeta había una nota escrita a mano por ella que decía: «Gracias por el riñón, Sofía. Ahora Diego y yo podremos vivir esa vida larga y saludable que tú y yo siempre quisimos. Los tres». Me quedé helada. ¿Los tres? Mi mano bajó instintivamente a mi cicatriz, mientras el mundo empezaba a dar vueltas. Esa palabra, los tres, martillaba en mi cabeza como un tambor de guerra. No podía ser lo que estaba pensando. No podía ser que después de entregarle una parte de mi cuerpo, ella estuviera burlándose de mí de esa manera. El dolor físico de la cirugía no era nada comparado con el vacío gélido que se instaló en mi pecho. Tomé el teléfono con las manos temblando, dispuesta a gritarle, a exigirle una explicación, pero me di cuenta de que me habían bloqueado de todas partes. Redes sociales, llamadas, mensajes. Era como si yo hubiera dejado de existir para ellos en el momento en que cerraron la herida de mi costado. Necesitaba respuestas. Manejé hasta el departamento de Diego, el lugar donde hace apenas unos meses planeábamos nuestro futuro. Al llegar, vi su auto estacionado, pero junto a él estaba el pequeño coche azul de Elena. Me quedé escondida, observando desde las sombras del estacionamiento. 10 minutos después, los vi salir. Diego llevaba las bolsas del supermercado y ella caminaba con una mano protegiendo su vientre, con ese brillo especial que solo tienen las mujeres que esperan un hijo. Mi corazón se detuvo. Elena estaba embarazada. No eran 6 meses de embarazo. Era poco, quizás 3 o 4. Las cuentas no fallaban. Ellos estaban juntos, mientras yo todavía estaba en la cama de un hospital, convaleciente por haberle salvado la vida a ella. Me bajé del auto, cegada por la furia. Al verme, Elena no mostró miedo. No hubo una disculpa, ni rastro de la mujer que lloraba agradecida en el hospital. Simplemente se detuvo y me dedicó una sonrisa cargada de una crueldad que nunca creí que poseyera. «No deberías estar aquí, Sofía», dijo Diego, poniéndose delante de ella como si yo fuera una amenaza. «Ya te lo dije, lo nuestro terminó. Déjanos en paz». «¿Paz?» Mi voz salió como un hilo roto. «Tengo un tajo en el cuerpo por ella. Te di mi riñón, Elena». Ella se acercó un paso, ignorando la mano protectora de Diego, y me susurró al oído con una frialdad que me erizó la piel. «Y te lo agradezco, de verdad. Gracias a tu salud, mi bebé va a crecer con una madre sana. Pero entiende algo, Diego nunca te amó. Solo se quedó contigo hasta asegurarse de que yo estuviera fuera de peligro. Fuiste nuestra mejor inversión, Sofía. Ahora, vete antes de que llame a la policía por acoso». Se dieron la vuelta y me dejaron ahí, parada en medio del asfalto, sintiendo que no solo me habían robado un órgano, sino que me habían desmantelado el alma por completo. Sin embargo, mientras los veía subir al ascensor, noté algo. Un pequeño detalle en la carpeta que Diego llevaba bajo el brazo.
Era un documento de una clínica privada de fertilidad, con una fecha que lo cambiaba todo. Ese documento tenía un sello rojo que decía «Confidencial». Mi mente trabajaba a 1000 por hora mientras regresaba a mi auto. Inversión, esa fue la palabra que ella usó. No fui una amiga, fui un repuesto. Pero algo no cuadraba. Si Elena necesitaba un riñón con tanta urgencia, ¿cómo es que estaba embarazada tan pronto? Cualquier médico te diría que un embarazo inmediatamente después de un trasplante es de altísimo riesgo. Decidí que no me quedaría de brazos cruzados viendo cómo se burlaban de mi sacrificio. Utilicé los pocos contactos que me quedaban y contacté a una enfermera que trabajó en el piso de nuestra cirugía. Lo que descubrí me dejó sin aliento. Elena nunca estuvo en la lista de espera oficial de trasplantes con la urgencia que ella decía. Todo el proceso se había acelerado de forma privada, financiado por una cuenta a nombre de una empresa fantasma. Pero el verdadero golpe llegó cuando logré ver, de lejos, a Diego entrando de nuevo a esa clínica de fertilidad semanas después. Gracias a un descuido de la recepcionista, y a que yo todavía figuraba en algunos papeles de seguro de Diego como su prometida, pude ver una fecha. La solicitud para el proceso de fertilidad se había firmado 2 meses antes de mi cirugía. Ellos ya lo tenían planeado. Sabían que ella necesitaba estar sana para engendrar al heredero de la fortuna que Diego estaba por recibir de su abuelo, una herencia que exigía que él estuviera casado y con descendencia antes de cumplir los 30. Yo no era el amor de su vida, yo era la proveedora biológica de la salud de su futura esposa. La rabia que sentía se transformó en algo mucho más frío y calculador. No iba a llorar más. Si ellos me veían como una inversión, yo iba a encargarme de que esa inversión les saliera lo más cara posible. Esa noche recibí un mensaje anónimo en mi teléfono. Era una foto de Diego con un hombre de traje oscuro en un restaurante de lujo. El texto decía: «Tu riñón no fue lo único que compraron con tu confianza. Mira bien, ¿quién es el abogado de la herencia?». Al ampliar la foto, sentí que el suelo desaparecía. El abogado era mi propio hermano, el único familiar que me quedaba y quien me había rogado que donara el órgano para hacer lo correcto. Estaba sola, estaba rodeada de lobos que habían cenado con mi dolor. Pero en ese momento, una idea cruzó mi mente. Elena tenía mi riñón, sí, pero yo todavía tenía acceso a algo que ellos habían olvidado por completo en su arrogancia. Ese acceso era la clave de todo. Mi cuenta bancaria conjunta con Diego. Él había olvidado cancelarla en su prisa por borrarme de su vida, y aunque no había mucho dinero ahí, lo que realmente importaba eran los registros de los pagos. Al entrar, descubrí transferencias mensuales a una clínica de la que nunca había oído hablar. No era de fertilidad ni de nefrología. Era una clínica psiquiátrica de alta seguridad, en las afueras de la ciudad. Con el corazón latiéndome en la garganta, conduje hasta allá. Me hice pasar por la asistente personal de Diego, usando mi antiguo anillo de compromiso para dar credibilidad a mi historia. Lo que encontré en la habitación 402 me hizo caer de rodillas. No era una extraña. Era la verdadera Elena. Había una mujer sedada, pálida y demacrada, conectada a máquinas que mantenían sus constantes vitales. Entonces, ¿quién era la mujer que tenía mi riñón? ¿Quién era la mujer que estaba en la casa de Diego? Al acercarme a la cama, vi el historial médico. La mujer que yo creía mi mejor amiga era en realidad su hermana gemela, de quien Elena nunca me había hablado. La verdadera Elena había sufrido un accidente justo después de descubrir que Diego y su hermana Irene planeaban suplantarla para quedarse con la fortuna familiar. Irene era la que necesitaba el trasplante. Irene era la que estaba embarazada. Y mi hermano, el abogado, lo sabía todo. Él los estaba ayudando a declarar a la verdadera Elena como mentalmente incapacitada, para que Irene pudiera asumir su identidad legalmente, casarse con Diego y cobrar la herencia. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió. Mi hermano estaba ahí, con una carpeta en la mano y una expresión que pasó del horror a una frialdad absoluta en un segundo. «No debiste venir aquí, Sofía», dijo, cerrando la puerta con llave detrás de él. «Siempre fuiste demasiado curiosa para tu propio bien. Me di cuenta de que no solo habían planeado robar mi órgano y mi futuro. Ahora que sabía la verdad sobre la suplantación y el fraude, yo era el último cabo suelto». Mi hermano sacó su teléfono y marcó un número mientras me miraba con una lástima fingida. «Diego, ella está aquí. Trae los documentos de internamiento voluntario que preparamos por si acaso. Parece que mi hermana ha perdido el juicio tras la ruptura. El pánico me invadió. Iban a encerrarme en el mismo lugar que a Elena. Estaba atrapada con el hombre que me traicionó, esperando al hombre que me usó. Pero mientras mi hermano hablaba de espaldas a mí, mis ojos se fijaron en la bandeja de metal junto a la cama.
No esperé a que terminara la llamada. Agarré un pesado frasco de cristal de la bandeja y lo estrellé contra la nuca de mi hermano, con toda la rabia que llevaba acumulada. Cayó al suelo como un fardo. Antes de que el personal de seguridad escuchara el estruendo, busqué en sus bolsillos y encontré las llaves del pabellón y su teléfono. No podía irme sola. Si dejaba a la verdadera Elena allí, nadie me creería. Con una fuerza que nació de la pura adrenalina, desconecté los frenos de su cama y la empujé por el pasillo de servicio hacia la salida de carga. Logré subirla a mi auto justo cuando el coche de Diego entraba por el portón principal. Salí de allí a toda velocidad, viendo por el retrovisor cómo Diego corría hacia la entrada, dándose cuenta de que su plan perfecto acababa de saltar por los aires. No fui a la policía. Ellos tenían comprado a medio departamento. Fui directamente a la mansión del abuelo de Diego, el hombre que controlaba el imperio y la herencia. Al ver a su nieta favorita en ese estado y escuchar las grabaciones que logré rescatar del teléfono de mi hermano, donde detallaban cómo me habían utilizado como un banco de órganos gratuito, el anciano se transformó. Su furia fue más aterradora que cualquier cosa que yo hubiera sentido. La justicia fue implacable. El abuelo desheredó a Diego y financió una demanda que los hundió en el fango. Irene, la mujer que llevaba mi riñón, y al hijo de Diego en su vientre, fue arrestada por suplantación de identidad y fraude. Diego y mi hermano terminaron en una prisión estatal, compartiendo celda con los criminales que tanto despreciaban. Hoy, la verdadera Elena se recupera lentamente en una clínica de verdad, bajo mi cuidado. Irene dio a luz tras las rejas. El bebé, irónicamente, fue entregado a una familia de acogida, porque su propia madre lo veía solo como un cheque en blanco. A veces me miro la cicatriz en el espejo y ya no siento dolor, sino una extraña paz. Intentaron desmantelar mi vida pedazo a pedazo, pero no contaban con que, al quitarme un riñón, me darían la fuerza para arrancárselo todo a ellos. ¿Crees que mi venganza fue justa o fui demasiado cruel al dejar que el bebé creciera lejos de sus padres?